Ok, ahora. Ok, ahí pueden ver la pantalla. Sí, Sí. Sí. La pueden ver grande. O sea, La, podemos seguir así o podemos ponerla en de la, pantalla. de la carátula. Creo que así Como es sea, se mejor. ve. Sí, se ve. Se ve. Se ve más o menos grande, ok. Bien, pues entonces hablaremos de la médula espinal. La médula espinal es como una continuación de todo el sistema nervioso central. Mientras, o es parte del sistema nervioso central, mientras el cerebro está en el cráneo, la médula espinal se continúa por el agujero magno y sigue por el canal vertebral. ¿Recuerdan? El canal vertebral es un canal que se forma entre vértebra y vértebra. Ustedes pueden ver el cursor, pero yo lo muevo. sí, Sí. Sí. Ok. Entonces, entre vértebra y vértebra se forma un agujero que lo va haciendo así, ¿verdad? Como un túnel. Entonces, discurre ese cordón cilíndrico como un tallito. En inglés se le llama cordón medular y no médula espinal. Cordón medular. Y mide más o menos 45 centímetros en el varón, que es un poquito más alto en promedio, y en la mujer 42 centímetros. Se va a extender desde el agujero magno hasta L1, L2. Después de L1 y L2 se va a continuar como cola de caballo, que son las raíces de cada segmento que salen hacia su agujero intervertebral, pero en el momento del nacimiento, la columna vertebral en la etapa embrionaria crece más velozmente, dejando rezagada un poco más la médula espinal. Entonces, cuando ya viene a nacer, está a nivel de L3 y mientras más vamos creciendo en la adolescencia, en la adultez, ya llega a nivel de L1 y L2. El borde inferior de L1, el borde superior de L2. Recuerden que se nombran así L1, L2, L3, de arriba hacia abajo. Entonces, es el borde inferior de L1, el borde superior de L2, ahí en el anillo. Recuerden que dentro, entre vértebra y vértebra tenemos un anillo fibroso que le da cierta movilidad a la vértebra. Entonces, en ese anillo fibroso es que llega y va a terminar en cono medular, en una forma cónica, así. Internamente, el agujero magno es externamente. Y las apófisis que están ahí, y también atlas y asis, que son las primeras dos vértebras cervicales. Pero internamente, ¿cómo vamos a diferenciar cuándo es médula espinal ya y cuándo es cerebro? Entonces, el bulbo, que es la parte más inferior del encéfalo, del cerebro, tiene una estructura que se llaman pirámides. Las pirámides son como dos pilares que están a cada lado de la línea media a nivel anterior de la médula espinal y está compuesto por el haz córtico espinal. Es el haz motor descendente, va bajando desde la corteza motora primaria que está en el frontal hasta la médula espinal, descendiendo a medida que va descendiendo, va pasando por diferentes lugares que próximamente lo iremos viendo, pero cuando llega aquí ya a la parte final del encéfalo, forman dos pilares grandes y en la base de esos dos pilares se cruzan en un 80%. Y ese cruz, porque ese haz es bastante grueso, que se hace encarga de los movimientos voluntarios de las extremidades, y por tanto es mucha funcionalidad, mucha carga funcional.
Entonces se decusa y forma ese decusa, esa crucecita. Las fibritas se ven a simple vista. Ni siquiera hay que usar microscopio ni nada de eso. Entonces se lleva unos par de milímetros ese decusa. Se ve. Entonces el borde inferior de esa decusación se llama decusación de las pirámides. Ya de ahí para abajo es médula espinal. De ahí para arriba es bulbo y encéfalo propiamente. Entonces el borde, el límite superior de la médula espinal es bulbo en su parte inferior, la decusación de las pirámides. El borde inferior o el límite inferior, L1, L2, que ya lo hemos hablado. ¿Entendieron esa parte ahí? Pesa más o menos 30 gramos, tiene forma cilíndrica. En los segmentos cervical y torácico tiene una forma un poquito más ovalada y achatada. Y posee 2 abultamientos. Esos 2 abultamientos aquí no se pueden notar mucho. Se hace en la próxima. Vamos a ver si en esta se puede notar. Más o menos ahí va de C3 hasta T2. El cérvico es cervical y va a corresponder a los plexos cérvico braquial. Y desde Aleni, ese es Lourdes, perdón. Y desde L1 a S3, el engrosamiento lumbosacro que corresponde al plexo lumbosacro. Mírenlo ahí. Ah, miren, aquí sí se ve el abultamiento. Y ahí se ve el plexo cérvico-braquial y el plexo lumbosacro. Desde L1 a S3, a nivel dorsal. Tienen que aprendérselo esos abultamientos. Le comentaba que mide 45, pero la médula espinal mide 70. Así que la parte que sobra es el saco tecal, que es la parte última donde después del cono sigue la cola de caballo y ahí están las meninges con líquido, todo eso suspendido en líquido. Si nosotros la sacamos de la columna vertebral, es un cordón así recto, cilíndrico, un poquito aplanado, como le comenté ahorita, con los 2 abultamientos, pero te lo cuelga así, es un cordoncito. Pero si estamos dentro de la columna, va a tomar la forma de la columna, con las curvaturas de la columna. Tenemos la curvatura cervical, que es convexa hacia adelante, la curvatura dorsal, que es cóncava hacia adelante, y la lumbosacra, que es también convexa hacia adelante. Esas curvaturas, principalmente esta, la lumbosacra, puede variar en profundidad, puede ser más curva o menos curva, y eso nos va a dar como de si tiene la nalga más parada o menos, o más chata. La raza negra y latina que tenemos en negro detrás, pues tenemos esa lordosis más pronunciada. Los caucásicos, que son blanco puro, tienen eso menos pronunciado, tienen la nalga más chata, como digo yo. Y la curvatura cervical se pronuncia con la edad. O sea, cuando vamos envejeciendo, las personas van como encorvándose más y haciendo una cifosis. Según, y mientras los trabajos también, si los profesores, por ejemplo, que están trabajando así en un escritorio, en una mesa muy baja, deben tener cuidado cuando ustedes estén estudiando de tener un escritorio a la altura
de su cabeza, de tal forma que usted no tenga que pronunciar esa curvatura cervical, porque entonces va a desarrollar cifosis en una edad adulta, una edad más madura. Hablamos del cono medular, miren ahí el cono medular, esa es la terminación de la médula espinal a nivel del L1 al L2 en forma cónica y se va a continuar con este filum, se dice filum terminal, no es tejido nervioso el filum terminal, es un resto de la meninge más interna que se llama pía madre. Y esta parte aquí, que sí, eso sí son tejido nervioso, que es la cola de caballo, son cada uno de los nervios que salen lateralmente y van a alcanzar cada uno el agujero. Como le decía al principio, como la columna creció más rápido que la médula, entonces se van elongando esas raíces porque por cada agujero intervertebral va a salir un par de raíces que luego se van a unir. Entonces, alcanzando cada una su vértebra que le correspondía anteriormente, entonces se van elongando esas, las últimas que se van empaquetando aquí y formarán la cola de caballo. El filum terminal se nota a simple vista, tiene un color diferente, el color de la meninge, mientras que las fibras tienen otro color y se va a insertar el filum terminal a la primera vértebra coxígea. Se confunde ahí con el ligamento coxígeo y va al periósteo de la primera vértebra coxígea. Eso ayuda también a que la médula no se mueva con los movimientos y con la marcha. Fija la médula espinal también hacia inferiormente hacia el coxis, hacia el hueso. Y estos cositos, esos plieguitos, ¿se dan cuenta de esos plieguitos que tienen como forma triangular? Se llaman ligamentos dentados. Tenemos 20 a 22 pares y solamente llegan hacia el cono medular nada más. Ya para acá no es necesario. Esos ligamentos dentados son restos de pía madre también. Van a traspasar la aracnoide, perdón, que es la membrana intermedia de las meninges y se adhiere a la dura madre. En breve vamos a hablar de esas meninges. Y fija la médula espinal lateralmente. Y está justo en la mitad de la médula espinal. Pero la mitad así, coronal. Ustedes saben que corte coronal son así. Corte transversal son así, ¿verdad? Corte sagital así. Entonces, en los cortes coronal, divide la médula a nivel coronal en dos partes iguales. Incluso los ligamentos dentados sirven de referencia en cirugía. Como que ya estamos en la mitad de la médula. 20 a 21 pares. Van desde C1 hasta L1. O sea, hasta donde el cono medular. Vamos con la meninge que la acabo de mencionar. Las meninges son membranas que recubren todo el sistema nervioso central. O sea que están tanto en el cerebro como en la médula espinal. Son tres. Son cubiertas que permiten tanto proteger al cerebro como suspenderlo en líquido. En el centro de esas meninges, entre la pía madre y la aracnoide, tenemos un espacio que está lleno de líquido, cubierto de líquido. Ese líquido facilita que el cerebro esté como suspendido en líquido y eso lo hace más liviano y también evita la fricción cuando nos movemos con la locomoción, con el movimiento de nuestra cabeza. Si no fuera por ese líquido, tuviéramos dolor de cabeza permanente por la fricción
Entonces, eso evita, miren la sabiduría divina, evita que se amortiguen también los golpes y la fricción evite la laceración del tejido. Todo eso. Y aparte, que también protege de invasores, como también virus y cosas que puedan enfermar a nivel contiguo de un tejido que esté cerca, tienen que traspasar 3 membranas antes de llegar al encéfalo o antes de llegar a la médula espinal para invadir. Así que tenemos protección por todos los lados. Entonces, tienen un orden. De afuera hacia adentro vamos a tener la dura madre, que es la más externa, la más fuerte, apergaminada, dura. Envuelve las raíces dorsal y ventral, envuelve los ganglios espinales y la porción proximal de los nervios raquídeos. Hasta ahí llega. O sea, que cubre todo hasta los primeros centímetros. De ahí sigue entonces las envolturas de los nervios, que son epineuro, perineuro y las células de Schwann. Hasta ahí está recubriendo la dura madre. Después del cono medular, ya le comenté que forma ese saco junto con la aracnoide y forma un saco tecal y como si fuera una cisterna, cubriendo todo eso. Y ahí se puede puncionar para uno sacar y estudiar el líquido cefalorraquídeo. Está totalmente desde el cono medular ese saco hasta S1, S2. También se le llama saco dural, como dice aquí. Bien, la segunda, la aracnoide, está adosada a la pía madre, así, de esa forma. Para poderla ver, tenemos que usar el microscopio. Entonces, ese espacio, hay un poquitito de líquido, pero prácticamente de lubricación. Ese espacio se llama espacio subdural. Si hay una ruptura de un vaso ahí, no va a producir una hemorragia, no se va a extender la sangre, sino que se va a contener haciendo como un espacio, produciendo un hematoma. Se llama hematoma subdural. Es una emergencia neurológica, quirúrgica. Ese espacio subdural. Entonces, la aracnoide es también un poquito resistente. Bueno, las tres son bastante resistentes, pero más la dura madre. La aracnoide en la segunda en resistencia no es tan dura, es más trabeculada porque por ella pasan todos los vasos sanguíneos. Entonces hay una especie como de trabécula entre ellas, pasando los capilares, arteriolas, por donde ella discurre. Entonces, es muy frecuente que la aracnoide pueda romper algún vaso. Los vasos que se rompan en la aracnoide van a sangrar hacia el espacio subaracnoideo, que sí es un espacio que está lleno de líquido, como le comenté ahorita. Entre la pía madre, que es la más interna, y la aracnoide. Ese espacio se llama espacio subaracnoideo, lleno de líquido. Ese líquido es como agua cristalina. Tiene su composición, lo vamos a ver en el segundo periodo. Pero mayormente, ustedes saben que el agua también tiene minerales, que tiene iones, así mismo. Pero tiene un porcentaje ya ha sido determinado y lo vamos a aprender más adelante. Y hablando ahora de la pía madre, bueno, una hemorragia en la aracnoide va sí a extenderse por todo el espacio subaracnoideo. Entonces se llama hemorragia subaracnoideo. La más frecuente es la traumática. Un golpe, principalmente aquí en cerebro, produce una hemorragia subaracnoidea.
Pero si no ha habido golpe ni nada de eso, pues se llama hemorragia subaracnoidea espontánea y generalmente es por ruptura de un aneurisma. Un aneurisma es un abultamiento o una separación de las capas de una arteria. Ustedes saben que las arterias, los vasos sanguíneos, están revestidos de capas muscular, adventicia. La adventicia es la más externa, pero tenemos capa muscular horizontal y vertical. Y eso lo hace bien fuerte esas arterias. Entonces, cuando hay una debilidad de esas paredes genéticamente, vamos a decir, que el tejido conectivo que también forma esas paredes, eh, genéticamente tenga debilidad, puede que la presión de la sangre erosione la pared y se meta en medio de esas capas y forme entonces un abultamiento lleno de sangre con una falsa luz. Y en algún vaivén de la presión arterial estalle, porque tiene una pared fija. Es como un globito que usted hace de eso de globo, de inflar en los cumpleaños, ¿verdad? Un globito finito. Usted infla demasiado esa vejiga y llega un momento en que explota. Así mismo el aneurisma. Como la arteria manejan presión, eso estalla en cualquier momento, una bomba de tiempo. Pero uno no sabe cuándo tiene un aneurisma y cuándo no. Por eso el diagnóstico se hace cuando se estalla. Muy pocas veces se ha encontrado un aneurisma de forma fortuita, porque se le hizo una angiotomografía de cachete. No se andan haciendo así. Porque es un método que utiliza medio de contraste y generalmente se diagnostica cuando ya está la hemorragia subaracnoidea. Que esa hemorragia tiene unas características radiológicas muy peculiares. Bien, entonces, eso hay que operarla, se anula el aneurisma, se trata. Y también es una emergencia neurológica. Tiene una alta mortalidad, más alta que el hematoma subdural. La pía madre es la más pegada al tejido. Digamos que sea esa que ven ahí. Esas dos son la dura madre y la aracnoide. Y esa que ven ahí, como que se ve borroso el cerebro, pues es porque está cubierto de esa membrana. Lo pueden ver, lo pongo más a ver si lo pueden ver ahí. Es transparente, pero muy resistente. Está adosada, pegada, mantiene el cerebro como compactado, que sus partes no se separen, sus lóbulos no se separen, sus cisuras no se separen. Fija la médula espinal, la pía madre también, mediante esos ligamentos, como ya le dije. Tiene dos capas la pía madre. La más interna se llama pía íntima y la más externa, pía externa o epipía. Muy resistente. Se parece al papel de film, el que le cubre la comida cuando usted va a comprar comida, que le envuelven ese papel transparentito y le da muchísimas vueltas, sigue viéndose la comida, porque es bastante transparente, pero así mismo es resistente. No es de los polímeros, obviamente, sino de tejido conectivo. Bien, continuamos entonces. Ya le hablé de los espacios, me falta el espacio epidural, de este no le he hablado. El espacio epidural es el espacio entre la dura madre, el más externo, entre la dura madre y el periósteo. Ese espacio está ocupado mayormente por adipocito, por tejido conectivo. Puede haber, ahí puede haber también una ruptura del vaso sanguíneo y también es una emergencia neurológica. Quirúrgica. ¿Por qué? Porque va a desplazar el cerebro hacia adentro, lo va a ir comprimiendo. Entonces, más que los demás,
es más emergencia, más que el subdural. El subdural como que tiene un poquito más de espacio. Y aquí lo vemos todas las capas. Ya le hablé del subdural y le hablé del subaracnoideo. Bien, seguimos con la médula espinal y ya nos faltan pocos minutos pero cuando termine, volvemos y entramos. ¿Está bien? Vamos con los segmentos. Se habla de un segmento medular a una porción de la médula espinal que sale el par de nervio. Sale el par de nervio izquierdo, el par de nervio, digo, ese derecho, el otro izquierdo. Y va a salir por un agujero de la vértebra. Tenemos entonces 31 segmentos medulares, cada uno de los cuales tiene su par de nervios. El par de nervios es uno sensorial, el posterior, y uno motor, el anterior. El posterior tiene un ganglio. Una vez el ganglio, la parte posterior y la parte anterior se juntan y forman el nervio y salen por el agujero. Esa es la meninge, esa es la dura madre, que sigue arropando aquí hasta el ganglio. Entonces tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis. ¿Por qué tenemos 8 cervicales si son 7 vértebras? Porque el primer segmento sale arriba y el otro segmento entre C7 y T1. Ahí. Ya T1 comienza después. Maestra, disculpe que la interrumpa. Recuerde que hay que finalizar la reunión para que se pueda grabar y guardar el video. Sí. Pero ella se finaliza sola y luego se va guardando solo también. Lo que tenemos que darle un tiempecito para que termine de guardar. Bien, entonces salen del canal medular por el agujero intervertebral, por debajo de su vértebra correspondiente, excepto el primer cervical que sale por arriba del ata. Por eso tenemos el octavo, ¿sabe? Como ya le acabo de explicar. Miren ahí la médula espinal. Y estas son vértebras, se parecen a las lumbares que son bastante grandes. Las cervicales son más pequeñas. Algo importante, aquí las cervicales, cada una va a salir por cada uno de sus vértebras y van a quedar como a la par. Pero aquí a medida que vamos descendiendo, ya va la vértebra quedando más abajo que su segmento. ¿Ven cómo sí? Como está más abajo, más abajo, más abajo. Ya cuando vamos por aquí, por T9, T10, ya son 3 segmentos más arriba y la vértebra, 3 vértebras más abajo de su segmento. Y a nivel lumbar, por igual. Y ya desde L2, ya todas se van a condensar aquí en el cono medular y las vértebras corresponderían al cono, a la cola de caballo. O sea que desde L2, todas serán cola de caballo. Ya yo le expliqué eso mismo que le acabo de explicar ahora.